como una práctica que de buenas a primeras puede parecer como ¿y para qué? O ¿qué voy a experimentar desde aquí? ¿No? Y es como te tumbas, entras en el descanso profundo y sucede la magia, ¿no? Suceden muchas cosas o no sucede nada, pero en general la sensación es profunda, ¿sí? Es de profundidad a todos los niveles, porque la práctica de Yoga Nidra es una práctica que nos invita a entrar en contacto con todos los cuerpos, ¿sí? El cuerpo físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual. En la medida que una tenga esa curiosidad o sensibilidad de ir abriéndose, como a todas las dimensiones que se van abriendo en la práctica, vamos entrando y la experiencia se va amplificando. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set en el que vamos a hablar de la magia del descanso profundo y si es mágico y cómo poder generar el descanso profundo para los que no duermen bien, para los que no le dan tanta importancia al verdadero descanso físico, mental, en varios sentidos. Y mi invitada de hoy es Maga Angueira. Maga es creadora de la página yoganidraset.com. Te puedes meter a su página yoganidraset.com. Su Instagram, ahorita se los paso, es duerme.descansa.goza y ella es experta en yoga nidra, que es una práctica en la que no hay o sea, en la que no hay movimientos de cuerpo, sino es una meditación en un estado de relajación profunda que te lleva a niveles de conciencia impresionantes y justamente nos va a platicar de esto. Maga lleva desde el 2006 haciendo esta práctica y nos va a compartir acerca de cómo esta práctica puede beneficiarte en diferentes dimensiones de tu ser, de la parte física, mental, emocional y espiritual, por qué es importantísimo el descanso y cómo lo logras y cómo esto puede impactar en tu descanso nocturno, esta práctica. Hablamos de cómo te sirve para la salud, cómo cambia tu percepción del tiempo y de la vida con estos niveles de conciencia y presencia que haces en el yoga nidra, que es este descanso profundo, y también el gozo, cómo es que se despierta el gozo, y también hablamos del minimalismo y cómo es que tu voz está transmitiendo todo un estado del ser que tienes. Entonces, espero que disfrutes esta entrevista, me encantará saber de ti, qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Gracias por compartir el podcast y el canal de YouTube con otras personas a quienes también puede servirles. Yo te espero en todas las redes, Maite Valverde de Loyola, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, Facebook. Y ya sabes que está mi página con todos los cursos que tengo online, que es maitevalverde.com/teachable, ¿ok? Ahí puedes ver mis cursos ya grabados y constantemente estoy haciendo nuevos cursos y si quieres recibir toda la información y todas las cosas que voy recomendando, escríbeme a maitevalverde@yahoo.es para que te puedas suscribir a mi newsletter. Entonces, ahora sí te dejo con Maga Angueira. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de la magia del descanso profundo que tiene que ver con Yoga Nidra, que no le quería poner este nombre porque, o sea, dije, si de título ves Yoga Nidra, a lo mejor no todo el mundo está familiarizado. Son posturas de yoga. Y pues me interesa muchísimo este tema porque yo he sentido una magia muy particular con pocas sesiones que he tenido de yoga nidra y para eso traje a una súper experta que es Maga Angueira. Maga, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Maite, muchas gracias. Miren, ahorita nos cuentas un poquito lo que haces. Quiero nada más compartir lo que yo he sentido, porque muy chistoso, yo en las sesiones que he hecho, que han sido pocas, me he quedado dormida, pero hay Ujú. una parte, porque es como acostado boca arriba, una postura muy, muy cómoda, no te mueves. Y entonces es como una relajación profunda y ejercicios de conciencia. Pero cuando termina, o sea, me doy cuenta en el momento que terminó. No, no es como que digo, ay, pasaron 10 minutos. No, o sea, ¿a qué hora acabo? No, o sea, sí me doy cuenta y mi sensación es que estoy súper relajada, que estoy con muchísima presencia despejada y duermo delicioso después en la noche. Entonces, y tuve un accidente recientemente y hice 2 sesiones en días diferentes que yo decía, qué bárbaro, o sea, como un día que estaba al segundo día del accidente, que estaba con el cerebro todo inflamado, que no coordinaba bien, hice la sesión, terminó y dije, estoy como refresh, o sea, bueno, era un despeje mental, me sentía completamente relajada del cerebro y del cuerpo, pero con mucha lucidez, con mucha vitalidad y presencia. Entonces dije,
México. Entonces, pues ya me empecé como a meter a investigar un poquito más, ya que hasta quiero hacer la certificación contigo, Maga, aunque tenga poca experiencia. Pero cuéntanos un poquito, primero de ti, cómo llegas a Yoga Nidra y por qué la importancia del descanso profundo y de qué se trata todo esto. Hmm. Bueno, lo primero es cerciorarme de que me escuchas bien, porque yo te escucho con un poquito de delay. Vale, ok. Ya. ¿Cómo llegué? Llegué hace un montón de años en la primera formación de profesores de yoga que hice, que Yoga Nidra era como una práctica más que se hacía, pero era una práctica que se hacía puntualmente, ¿sí? No era como una práctica em, habitual, digamos, sino que era como algo especial en uno de los módulos, vamos a probar esto. Y mi experiencia con esa primera vez fue muy impactante, ¿no? Muy impactante por lo que sentí, por la percepción que tuve, ¿no? De la experiencia global y la verdad es que terminé diciendo, ¿cómo, qué es esto? Yo quiero saber más y por qué no hay más de esto en esta formación, porque solo me lo dan como, como si fuera un postre, ¿no? En uno de los módulos y yo quiero saber más. Y entonces, en aquel momento, era el año 2006, no había tanta información como hay ahora, no había tantos libros como hay ahora sobre Yoga Nidra y bueno, empecé a indagar por mi cuenta, practicando por mi cuenta y con un libro, el único libro que estaba en aquel momento disponible, al menos desde España, que era el de Swami Satyananda, a quien se le atribuye muchas veces haber sido el creador de la práctica de Yoga Nidra. Y así fue, empecé a practicar, a indagar. Yo siempre digo que la práctica de Yoga Nidra es como si fuera una casa con un montón de ventanas y de puertas por las que si uno quiere asomarse a mirar, tiene ahí como un montón de lugares donde poner la mirada, la atención, ¿no? Como de temas que se van abriendo, ¿sí? Si uno tiene la mirada curiosa, es como desde qué pasa, ¿no? Esta experiencia que estabas contando, por ejemplo, ¿no? Como la sensación de haberte quedado dormida, pero a la vez estar consciente de que la práctica llegaba al final, ¿no? O qué pasa, Y cuál es luego, la ¿sabes relación qué? entre los sueños. Sí, ahorita sí nos cuentas que me pasó con otras amigas que ellas empezaron a decir, cuando pasamos esta parte, y yo, como que sí, yo estuve ahí, o sea, sí lo escuché, pero en otro nivel de conciencia. Eso me Mm, impactó. Algunas se sí. les detectó energía sexual, eso, eso fue como, órale, wow, otras una experiencia de placer total, así. Pero bueno, ok, ya, si tú síguenos contando, te interrumpí. Por eso, justamente, pero lo que estás trayendo, ¿no? Son lugares que podemos mirar y como, ¿y aquí qué hay, no? Que esto como una práctica que de buenas a primeras puede parecer como, ¿y para qué? ¿O qué voy a experimentar desde aquí, no? Y es como te tumbas, entras en el descanso profundo y sucede la magia, ¿no? Suceden muchas cosas. O no sucede nada, pero en general la sensación es profunda, ¿sí? Es de profundidad a todos los niveles, porque la práctica de Yoga Nidra es una práctica que nos invita a entrar en contacto con todos los cuerpos, ¿sí? El cuerpo físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual, ¿sí? Entonces, en la medida que una tenga esa curiosidad o sensibilidad de ir abriéndose, como a todas las dimensiones que se van abriendo en la práctica, vamos entrando y la experiencia se va amplificando, que eso fue lo que yo he ido percibiendo que ha sido mi experiencia en todos estos años, ¿no? Como que va ganando en amplitud la práctica. No es como que siempre sea lo mismo o como en los momentos en que por ahí parecía que iba a llegar como a un lugar, como de repente, ¡wow! Se abre como un portal más amplio todavía, ¿no? Para mirar, para estar ahí observando y sintiendo qué es lo que está sucediendo aquí. Pero no
no es una mirada de qué está sucediendo aquí desde la mente que quiere analizarlo, sino que es desde todos los campos de la percepción, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo aquí? ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Ok. Quizá nos podrás decir como cómo es la práctica, como si alguien como quiere imaginarlo, así como cómo es una práctica de yoga nidra, o sea, para entenderlo y visualizarlo, y también qué beneficios tiene. Y ya sobre eso vamos profundizando, como para qué se puede utilizar, también tu caso personal en lo que te sirvió en temas de Mm. salud, bueno, y seguro en otros temas, ¿no? Mm. La práctica se hace, en primer lugar, se hace tumbados, boca arriba. También se puede hacer sentados o se podría hacer de pie, ¿sí? Desde mi perspectiva, yo hago mucho hincapié en la comodidad de la postura, porque desde la comodidad de la postura es donde podemos entrar más fácilmente a la relajación. De hecho, Yoga Nidra es una práctica meditativa, ¿sí? Ante todo es una práctica meditativa. Y a diferencia de otras prácticas meditativas, al hacer hincapié en esta postura de mucha comodidad en el cuerpo físico, se diferencia de otras prácticas meditativas en el hecho de que no vamos a encontrar ese obstáculo que en muchas prácticas meditativas sentados tenemos, que es la incomodidad del cuerpo, ¿sí? De sostener la postura sentados. Y que por otra parte, al estar acostada yo le llamo nido de descanso, ¿no? Ese lugar con todo lo que necesitamos tener para que la postura sea súper, súper cómoda, ¿sí? Cuando hay comodidad en el cuerpo tangible, en el cuerpo físico, cuando el cuerpo físico siente ese lugar como un nido, ¿sí? Siente seguridad. Y cuando el cuerpo físico, el sistema nervioso, siente seguridad, siente que ese es un lugar cálido donde descansar, puede entrar en unos lugares de relajación profunda, ¿sí? Entonces, es algo muy sencillo, básico y esencial, pero que si ponemos ahí el hincapié, vamos notando, ¿no? Como nos tumbamos y este es como nuestro lugarcito de descanso y ahí me dejo caer completamente, me puedo relajar completamente. Y luego la práctica sucede, hay una persona que va facilitando la sesión, aunque también se podría hacer la práctica sin que nadie nos guiara, ¿sí? Sin que nadie externamente nos estuviera marcando como los pasos, ¿sí? Pero también hay un ingrediente que tiene mucho sentido en la práctica de Yoga Nidra, en la invitación a la relajación y al descanso profundo, y que viene de la mano de la voz, ¿sí? Porque la voz humana es un regulador del sistema nervioso. No todas las voces humanas, no todas las voces humanas en determinados momentos. Para que la voz humana sea un regulador del sistema nervioso, el sistema nervioso de la persona que está facilitando la sesión ha de estar regulado, ha de estar en modo parasimpático. Esto Claro. es muy, muy importante. ¿Tú has cambiado tu velocidad de hablar o en general siempre has hablado así? No, se va cambiando, o sea, ha ido cambiando. Yo en la formación doy una playlist con audios con práctica de yoga nidra que empiezan desde 2014 hasta la fecha actual. Y entre otros motivos, les doy a las personas que hacen la formación todos estos audios para que vean la evolución en muchos aspectos, pero lo más notorio es no tanto la voz, sino como el componente de la transmisión energética de la voz. Lo que la voz dice que está más allá del sonido de la voz. Y esto Wow, sí, la evidentemente es transmisión. algo que va evolucionando con el paso del tiempo y que va evolucionando, yo digo que va de la mano de la propia práctica. Cuanto Ujú. más entras en relajación,
más tu voz va transmitiendo esto. Y esto es algo que lo podemos ver cada día cuando nos despertamos, si hemos dormido bien, cómo es nuestra voz por la mañana, ¿sí? Mm, Suele ser, el tono ya de por sí suele ser más grave, ¿sí? Es mm, más profundo, está más enraizado, hay más tierra en esa voz, ¿sí? Está asentada. Es la voz también de cuando tenemos intercambios de energía sexual, ¿sí? Cuando tenemos relaciones sexuales, la voz que tenemos después, cuando hemos sentido mucho placer, mucha apertura, es una voz muy particular. Yo les invito a que puedan sentir esa voz y esas voces, ¿sí? Porque transmiten algo que es único y que tiene que ver con dónde está, cómo está ese sistema nervioso, en primer lugar, como lo básico y esencial, ¿sí? ujú. Mm. Ok. Y, ajá, sí, 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 continúa. No, y simplemente que eso, que para redondear la idea, ¿no? De la pregunta que me habías hecho, es que a lo largo de la sesión vamos pasando por diferentes invitaciones, se van haciendo diferentes invitaciones que nos van conduciendo, llevando a lugares cada vez de mayor profundidad en la relajación Ujú, y en la observación de todo eso que empieza a acontecer desde esa posibilidad de estar conscientes en un descanso muy profundo, que es muy similar a como cuando estamos durmiendo, pero hay algo que se mantiene observando esa experiencia. Y ujú, ese algo que se mantiene observando la experiencia es como un ojo que se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? A medida que vamos practicando más asiduamente y que hay una continuidad en la práctica, nos damos cuenta de que ese testigo, esa conciencia testigo que está ahí observando esa experiencia y todas las experiencias de la vida, cada vez tiene más lugar para observar sin interferencias de la mente, sobre todo sin interferencias de la mente. Podría ujú, poner el punto ahí, ¿no? Porque ujú, generalmente las interferencias para poder adentrarnos en experiencias de percepción expandida vienen desde la mente, que dice, uy, esto no, o no me lo creo, o qué es esto, me lo estoy inventando, o por qué esto ahora, y qué significa, ¿sí? Como todos esos lugares donde entramos a querer ponerle un significado o conceptualizar las experiencias, ¿no? Ok. ¿Y para qué recomiendas hacer la práctica de yoga nidra o a quiénes? Mm, Que son es una estas sesiones pregunta de amplia. descanso profundo. Sí, yo sé que es amplio, pero como que me gustaría que los que nos ven o escuchan, como que lo vean cercano, Sí, como sí. algo cercano, conectarnos Mm, con por qué es importante que el cuerpo esté descansado mm. en esta cultura del Am, agotamiento. Podría decir que la práctica tiene beneficios en diferentes dimensiones o ámbitos de nuestra experiencia como seres humanos. Y puedo empezar como por los más tangibles y los que son más evidentes, más fáciles de experimentar desde la primera práctica, que es un poco lo que tú comentabas, que esto que tú comentabas es algo que se repite mucho, ¿sí? Y que es esa posibilidad de que después de hacer la práctica yoga nidra, siento que duermo mejor, ¿sí? Como el día que hago la práctica, mi descanso nocturno cambia, hay algo, una cualidad diferente, o la sensación de que después de hacer la práctica tenemos un nivel de energía que antes no teníamos. Tenemos una claridad, que esto es algo que también lo comentabas, una claridad, una espaciosidad mental como de algo fresco, ¿sí? Como una pizarra que está completamente en blanco. Sí, luminoso, es una claridad luminosa. Así Mm, bueno. sí. Entonces, los beneficios, y que en este momento no es algo menor de comentar, ¿sí? Como
hay un beneficio clarísimo y que es la recuperación del descanso, ¿sí? En este momento en que tantas personas tienen algún tipo de irregularidad en su descanso nocturno, por un lado, la práctica de Yoga Nidra lo que nos va a ofrecer es lo que decía antes, la recuperación del descanso durante la vigilia, ¿sí? Es decir, si yo hago una práctica cada día, si me regalo cada día ese momento de pausa para ir bien profundo en el descanso, voy a sentir más energía, voy a sentir que mi energía vital se regenera. ¿M? Y que tengo más energía disponible durante el día, que no me agoto tan rápido, ¿sí? Y esto es por diferentes motivos, que por ahí sí que sería, se haría muy largo profundizar, ¿no? Pero, y lo que luego va a suceder era lo que decías, y que vamos a sentir que dormimos mejor por la noche, y sobre todo que el sueño nocturno se va a regular, ¿sí? Cuando hay irregularidades del sueño, es decir, me cuesta conciliar el sueño, me cuesta quedarme dormida, o tengo mucho sueño, tengo la sensación de que tengo mucho sueño y en cuanto toco la almohada, ¡guau!, empieza mi cabeza, se dispara y me cuesta mucho bajar el volumen, detener el diálogo interno. O estoy durmiendo y a mitad de la noche me despierto o bien con una pesadilla o con el corazón que se me sale o de la nada, o siento un montón de calor, ¿sí? Como mucha energía y entonces me desvelo y me cuesta volver a dormirme, etcétera. O también puede suceder que duerma las horas más o menos estipuladas, ¿sí? Como promedio, 7, 8 horas, pero me despierte con muchísimo cansancio, como si no hubiera descansado, como si hubiera dormido mal, ¿sí? Entonces, cuando todo eso sucede, que es algo que está muy presente para muchísimas personas, la práctica Yoga Nidra nos va a permitir, uno, llegar a la noche con la mente más despejada para que no se dé eso que es muy usual de que se activa mucho el diálogo interno o que sentimos que se activa mucho el diálogo interno cuando vamos a dormir. Sentir que duermo más profundamente, ganar también claridad en el recuerdo de los sueños. Este es uno de los efectos también que, sobre todo las personas que hacen cuarentenas de Yoga Nidra relatan, que duermen mejor, descansan mejor, tienen más energía y recuerdan más sus sueños. Y, y con la continuidad, el sueño nocturno se va regulando, ya no nos va a costar irnos a dormir, conciliar el sueño, hacer que el descanso, las horas de sueño nocturno sean estables y tengan esa profundidad, ¿no? Porque durante el sueño nocturno hay varias fases en el sueño, ¿sí? Y para poder llegar a las fases de sueño profundo necesitamos, es como una escalerita, un caminito que vamos recorriendo, ¿sí? Sí. Y lo que sucede es que en la práctica de Yoga Nidra hacemos ese mismo camino que hacemos naturalmente para ir a dormir. Entonces vamos recuperando todo el sistema, sobre todo el cerebro, porque el sueño es una función cerebral, el sueño fisiológico, ¿sí? El organismo va recordando cómo es ese camino natural para pasar del modo simpático al parasimpático, de una superactividad de ondas beta a una mayor actividad de ondas alfa, que son las que van a promover entrar en la relajación, en el descanso y en el sueño por la noche. Ujú. Eso sería como Y entiendo resumidamente. también que se libera algo del inconsciente y entonces como que puede, o sea, como que ayudas a, no sé si es a ver más el inconsciente o a que se libere el inconsciente. Sí, em, como beneficio, sí es verdad, sí es verdad. Yo ahora no hago mucho hincapié en esto por diferentes motivos, que si quieres los comento sucintamente, pero este ha sido un cambio para mí, tanto en mi práctica personal como a la hora de facilitar sesiones, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de que sí es verdad
de que evidentemente que al entrar en un estado de relajación, de descanso profundo, podemos acceder a capas, ¿sí? A dimensiones de la psique que, a las que solo se puede acceder desde ese lugar de relajación, ¿no? Es decir, desde una expansión de la conciencia y de un estado de conciencia que no es de vigilia, ¿sí? Y para no entrar como en definiciones Sí. diferentes, yo llamo todos esos estados de no vigilia. Todo lo que sea de no vigilia nos va a permitir entrar en dimensiones diferentes y podríamos nombrarlo como inconsciente. Ahora, a mí me resulta interesante ahora mismo, en este momento, al menos desde mi labor, poder entrar en la práctica del descanso profundo sin un objetivo. Es decir, como Mm. porque muchas veces llegamos, ¿no? Como tal vez a la práctica de Yoga Nidra desde ese lugar de, bueno, y me puede ayudar a resolver como asuntos inconscientes, ¿sí? O de lograr. Es que, O por de ejemplo, yo lograr. después de una sesión tuve un sueño, una pesadilla, y como que se morían dos personas muy importantes para mí, pero Ujú. amanecí y como que me dio triste y ya, luego inmediatamente en paz. Hay veces que cuando tienes una pesadilla te quedas con el impacto de la pesadilla un rato, no lo sentí para nada y me impactó. Como que vi, no, sin drama, era como una pesadilla, pero como sin la carga emocional, muy raro, me sorprendió. Yo- Bueno, algo diferente, ¿no? Esto dices que fue después de hacer la práctica de Nidra. Sí. O sea, la hice, luego en la noche ya me dormí y Mm. eso me pasó cuando amanecí. Sí, de hecho es bastante habitual que después de hacer práctica de Nidra, sobre todo al principio, cuando empezamos, eh, hayan sueños durante la noche siguiente o las noches siguientes que sean interesantes, Mm, ¿sí? ujú. Que traigan información interesante o que eso, como que abran puertas a miradas nuevas y diferentes en cuanto al contenido onírico. Y eso tiene relación con lo que preguntabas, porque digamos que yo digo que eh, el inconsciente, ¿no? Como todo este depósito donde van nuestras experiencias de todos los colores diferentes, es como un trastero, ¿no? Como ese es el lugar donde guardamos cosas que están en desuso, cosas que no necesitamos, cosas que están rotas, ¿sí? Cosas que están por repararse o por regalar o lo que sea, ¿sí? Y entonces, cuando en la práctica de Yoga Nidra es como de alguna manera nos asomamos a ese trastero y vemos, a ver qué hay, hay algo que por Ujú. ahí puede aparecer a la conciencia, como, ay, esto, un recuerdo, una imagen, una sensación, una emoción, algo que se mueve, ¿sí? Y ese algo que se mueve posiblemente después durante la noche o las noches siguientes siga dialogando con nosotras a su Ok. manera, ¿sí? Porque el lenguaje del inconsciente y es el lenguaje de las imágenes que van a surgir muchas veces en la práctica de Yoga Nidra, es igual que las imágenes oníricas y son principalmente simbólicas, ¿sí? Es el Mm, lenguaje simbólico que surge ahí, ¿sí? Pero ahí es como es una dimensión bien amplia en la ujú. práctica y que yo invito siempre a poder entrar en esa dimensión con curiosidad y sin la necesidad de poner una explicación, ¿sí? Como de analizar todo Sí. eso, simplemente observarlo por ahí, apuntarlo, tomar nota de eso, ¿sí? Llevar como todas las experiencias que se van despertando, igual que hacemos con un diario de sueños, hacerlo, yo le llamo la bitácora de Yoga Nidra, ¿no? Ir tomando notas de todo eso que va surgiendo y la interrelación que hay entre la práctica y el sueño nocturno también. Es bien Ujú. interesante. Ok, Mm. está bueno. Sí, la Angie, la que nos lo dio, nos dijo como que no interpreten, no nada,
porque yo tengo formas de interpretar los sueños, ¿no? O sea, he estudiado eso. Y dije, ok, no voy a rascarle ni entender las diferentes para, o sea, nada, con, también para ver qué pasa. Y quería Mm. preguntarte, o sea, ¿podrías decir que trasciendes a otros planos? Digo, ya dijiste que vas a otras como dimensiones, ¿no? Está la emocional, la mental, espiritual, pero, o sea, ¿por qué crees que pasa esa magia que pasa con el yoga nidra? Que también has hablado poco de los beneficios, has hablado más como de un mejor descanso y me gustaría saber para qué más puede servir. ¿A ti te sirvió para un tema de salud física? Em, a ver, cuéntame un poquito más de eso. Mm. O otras personas que también a lo mejor físicamente les ayudó. Sí, yo o sea, primero llegó la práctica de yoga nidra y luego al cabo de algunos años apareció una condición. Primero aparecieron los síntomas, mucho tiempo de síntomas antes de que hubiera un diagnóstico. Am, pero los síntomas traían muchísimo dolor, ¿sí? Tuve endometriosis durante mucho tiempo y había mucho dolor físico, mucho, 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 mucho. Y fue un proceso bien interesante el de tener esta experiencia y experimentar tanto dolor, ¿sí? Porque realmente vivir con dolor, y sé que es algo que está, ¿sí? Pero de lo que cuesta hablar porque está muy estigmatizado, ¿no? Como, como que hay una sensación de ser disfuncional cuando vivimos con dolor. Y se hace muy doloroso a nivel emocional, tener dolor, vivir con dolor, ¿no? Hay Mm. mucha, nos podemos sentir muy solas cuando hay dolor, ¿sí? Porque hay mucha incomprensión, porque a veces, pues igual, yo qué sé, se nos ve como que a veces exageramos en el dolor que tenemos, ¿sí? Toda esta imposibilidad también, como todo esto que culturalmente tenemos en los resultados, en la productividad, no en ser algo, alguien a través de las cosas que hacemos y cuando hay mucho dolor, yo me quedaba imposibilitada durante muchos días al mes, básicamente. Sí. Y esto es algo que sucede mucho cuando tenemos dolor. Y la práctica lo que me permitió. Fue un proceso largo, ¿eh? Como no fue de un día para el otro, pero fue paulatinamente dándome la mano para acompañarme a estar en el dolor sin rechazarlo, sin rechazarlo, sí. Mm, ujú. Em, y pudiendo sentirlo desde ese no hay rechazo, no hay apego, ¿no? Como puedo estar aquí en esto que está haciendo y que esto que está Porque haciendo no es lo eres que tu dolor es, ¿no? y que no Claro, eres el dolor, ¿no? Porque luego también nos exacto. identificamos, nos agarramos como de, y a mí me está pasando esto, ¿no? Como Sí, una sí, cierta sí. importancia de uno. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que cuando hay el dolor realmente, yo desde esta experiencia puedo entender la identificación que tenemos con el dolor, ¿no? Pero justamente la práctica de Yoga Nidra, otra de como de las ventanas que abre en nuestra vida, es ese proceso de desidentificación. Mm, Desidentificación con la forma, con los pensamientos, con las emociones, con las experiencias, con lo lindo, con lo feo, con lo bueno, con lo malo, ¿sí? Como podemos posicionarnos, estar en un lugar en la vida y con las experiencias que vamos teniendo, donde no hay un juicio, donde hay un espacio que recoge todas las experiencias, ¿sí? Y con el dolor, por otro lado, también algo que es muy interesante, muy, muy, muy perceptible, y es que hay algo con el dolor y que es la anticipación, ¿sí? Cuando mentalmente nos estamos anticipando para el dolor que vamos a sentir, el dolor se agrava. Esto lo ujú. puede comprobar cada mes, ¿sí? Y Porque es la una evaluación práctica, de la mente también, que el sí, dolor lo produce la mente. Es, y a nivel
neurológico también, ¿sí? Hay explicación, ahora no lo sé decir, sí, pero hay mecanismos, ¿sí? Hay cuestiones que entran en juego a nivel hormonal, incluso, yo diría, que llevan a que haya una predisposición fisiológica para experimentar, para sentir dolor. Es como que se activa el dolor a través del pensamiento, ¿sí? Sí. Porque la Eh, señal que manda el cuerpo es de esto es algo peligroso, lo evalúa a través de la médula y el cerebro dice sí o no, y si sí, manda claro, señal de dolor para cuidar la zona. y se genera tensión, ¿sí? Y Sí. cuando se genera tensión, el dolor aumenta también. Ujú. Entonces, la práctica de yoga nidra lo que va permitiendo es disipar esa anticipación, por un lado, ¿sí? Mm, Disipar, porque la anticipación es a futuro y entonces podemos estar en el momento presente con lo que hay. En este momento presente no hay dolor, ¿sí? ujú, Y podemos también generar la química interna de placer, de bienestar, que va a disminuir esa posibilidad de experimentar mucho dolor, ¿no? Y por otro lado, también una vez que ya el dolor está, de poder, como te decía antes, de relajarnos en ese dolor, ¿sí? ¿Sí? Como dar espacio, porque cuando hay dolor hay contracción. Me hago ujú. chiquitita, ¿sí? Para no sentir, pero el dolor aumenta cuando me hago chiquitita para no sentir, pero si le doy espacio, si le doy amplitud, si gano espaciosidad en todas las capas de mi ser, esa sensación, porque al fin y al cabo es una sensación, tiene más lugar para estar, ¿sí? Ujú. Mm. Sí. Entonces, bueno, a ti, tú tenías endometriosis, te ayudó a todo esto y fuiste sanando a través del yoga nidra o qué. Mi endometriosis terminó después de muchos años en una histerectomía. Fue un proceso muy, muy, muy interesante, puedo decir ahora. Me llevó mucho tiempo tomar esa decisión, porque durante mucho tiempo, sí, estaba como, sí, trabajaba mucho y ponía verdaderamente bastante énfasis y esfuerzo en sanar, ¿sí? En Mm, sanar. Y esto fue algo que luego me fui dando cuenta de que no había nada que sanar, que simplemente era cuestión de acoger que ese útero estaba manifestando algo y yo me pasé muchos años intentando darle una explicación a ese algo que pasaba, ¿sí? Y la verdad es que a día de hoy no sé a ciencia cierta por qué mi útero desarrolló esta condición. Lo que sí sé es que estaba y que me estaba restando calidad de vida, me estaba restando bienestar, disfrute sexual, sí, mi vida sexual estaba muy, muy empobrecida por toda esta situación. Y realmente el haber tomado también esa decisión de la histerectomía, eso puedo decir que fue sanador, como poder em, haber ido un paso más allá de todas las resistencias y prejuicios que yo tenía en torno a esta intervención y a lo que podía significar en mi vida y a cómo podía cambiar, ¿sí? Y lo único que trajo, esa es mi experiencia, lo único que trajo fue mayor bienestar en todos los sentidos, ¿sí? ole. Como mi vida cambió radicalmente, nunca me imaginé que pudiera cambiar a raíz de esa intervención de la manera que lo hizo, pero la verdad es que lo hizo, ¿no? Como fue una transformación y también yo la viví como una iniciación, ¿sí? Porque el dejar de menstruar implica, ¿no? Muchas cosas, implica un dejar una etapa de la vida para la mujer, ¿no? Ujú, Y que eso fuera en una edad adelantada y como, bueno, como eso, como estar habitando un cuerpo sin un órgano
que en el cuerpo de la Sí, mujer es importante, ¿sí? Es un portal. sí, la matriz, ¿no? Ujú. ¿Y a qué edad te la quitaron? 41, Ok. 41. Sí. Y algo que es interesante, igual ya como que nos vamos un poco de tema con esto, ¿no? Pero ya está aquí, así que Ya está. está, ¿no? Para mí también fue muy interesante porque yo había hecho muchas exploraciones, todo en el ámbito de la feminidad, del ciclo menstrual, sí, como que había estado mucho indagando por ahí y había siempre escuchado mucho hablar de que aunque el útero no esté, el útero energético está. Mm, Y realmente ahora puedo decir que así es, que es hola. así y que la experiencia, las sensaciones de la matriz energética, eh, podría decir que son mucho más potentes que las del órgano físico, porque en realidad tiene sentido, porque antes de la materia, o sea, la materia es una densificación de la energía, pero primero está la energía, ¿no? Y entonces sentir esa matriz energéticamente, ¿no? Que sigue estando ahí con toda su capacidad intacta y mucho más luminosa, Mm, ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia maravillosa, ¿no? Que sí. estoy agradecida de poder haber vivido y seguir experimentando desde aquí, ¿no? De todo eso. Wow. Y eso que dices de que es un portal, yo estoy convencida, o sea, yo lo descubrí en una meditación y luego ya empecé a ver como, sí, es un portal, pero yo decía, es como un vórtice que te lleva a otras dimensiones. Y sí, o sea, yo invito a todos los que nos estén escuchando, quizá en los hombres en los órganos sexuales también, pero como tú sientes sin ninguna expectativa o ni tratar de lograr algo, de sentir algo, y ves cómo te transporta, o sea, te hace una conexión impresionante con el cosmos y la humanidad y más allá de eso, ¿no? Más allá del pasado, presente y futuro, que es algo bien bonito. Claro, porque la práctica de Yoga Nidra, que era otra pregunta que hacías, ¿no? Como, es ante todo también, no sé si ante todo, eso es que son tantas cosas que no siento que haya una que es como la primera, ¿no? Como la más importante, son todas, porque al fin y al cabo todas tocan partes de nuestra experiencia como seres humanos. Y a lo que nos lleva la práctica es a experimentar de primera mano y sin interferencias, otra vez, sin interferencias del cuerpo mental, de la mente, la experiencia del cuerpo energético. Sentir que somos energía, sentir que al otro lado, más allá de los límites, ¿sí? Del cuerpo físico, de este cuerpo que puedo tocar, hay algo más amplio que es pura energía. Y cuando puedo entrar ahí, esa energía nos podemos dar cuenta desde esta práctica que está unificada con toda la energía. Mm, Sí, esa es la experiencia trascendental, esa es la experiencia mística que podemos tener simplemente relajándonos, simplemente entrando en el descanso profundo, ¿sí? Pero para esto es importante entrar sin expectativas, ¿no? Por eso yo durante muchos años no hablaba de esto, para no generar expectativas en las personas, ¿no? Espera que ahora hay un ruido fuerte. Pero siento que también está bien, ¿no? Porque a veces o no a veces, siempre, nuestra manera de funcionar es muy racional. Y una vez que tenemos la información como mentes racionales, nos es más fácil entrar en la experiencia, ¿no? Como, bueno, puede ser esto, después puede ser otra cosa, pero esa partecita de la mente que a veces se incomoda, ¿sí? O se pone en alerta ante ciertas experiencias, puede bajar la guardia y decir, ok, lo escuché, entra dentro de lo esperado, de lo natural, ¿no? De lo que puede suceder dentro de la práctica, esta sensación de que mi cuerpo deja de tener una consistencia, ¿no? Podría decir. El cuerpo ujú. físico deja de tener una consistencia.
el cuerpo mental, la mente, deja de tener esa constricción que tiene debido a la gran cantidad de pensamientos y tiene ese espacio que es el puro cielo abierto. ¡Guau! Espacio, ¿no? Y desde esa espaciosidad de todos los cuerpos, entramos en contacto con el campo de las posibilidades infinitas. Y nos Ujú. podemos dar cuenta de que somos seres infinitos y como seres infinitos, Sí, ahí la va, experiencia es como de cada uno, ¿no? Y son experiencias que no tienen definición, no tienen explicación, ¿no? Como es muy difícil ponerlas en palabras. sí. Yo considero que cuando conectamos con estas cosas que tú estás diciendo, es como que nos alineamos verdaderamente a lo que estamos, o sea, a la vida, a nuestra propia vida, y nos va mejor en muchos sentidos. O sea, desde que tú hayas aceptado una operación, porque rompiste un esquema mental, me explico, o sea, desde ese espacio hasta muchas otras cosas, yo creo, porque también soltamos como ideas rígidas. Creo que sí tiene algo especial, o sea, que hay que probarlo, porque también yo, por ejemplo, yo medito mucho, voy a muchos retiros de meditación, pero es distinta a la práctica de yoga nidra. O sea, todo lo que dices, digo, pues con la meditación solita, digo, dijiste que es un tipo de meditación como vipassana o mindfulness, pues todo eso se logra, pero el nivel de descanso es como muy particular y lo que se genera con el oído, o sea, en estas Mm. sesiones, ¿qué dirías? Y otra que te iba a decir también es que a mí me impresiona porque tú te ves muy joven y yo creo que ha de ser porque descansas súper bien. Ay, me lo dicen bastante, me dicen, voy a tener que hacer más de eso que tú haces, ¿Qué ¿no? te haces? Es que realmente el descanso es rejuvenecedor. Y mira, yo esto me doy cuenta claramente, Maite, cuando duermo mal una noche, lo primero que se nota es en la cara. Yo me levanto, me miro en el espejo y me doy cuenta el nivel de mala noche que tuve según la cara que tengo. Y, y envejecemos realmente cuando dormimos mal, ¿sí? Porque durante el sueño nocturno se llevan a cabo muchos procesos fisiológicos sumamente importantes para la salud. Mm, Es la base de nuestra salud, es el sueño nocturno, ¿sí? Y si te fijas, a mí me gusta mucho hacer fotos de antes y después de la práctica de yoga nidra. Y es como un lifting y es algo que disfruto y que me hace muy feliz de poder dedicarme a esto cuando veo las caras de las personas cuando terminan la práctica. Es realmente como, es como haber tenido un lifting total, ¿sí? Es ujú. un rejuvenecimiento al instante, ¿sí? Am, con lo cual, claro, todas, también muchas veces se dice, es posible que escuchen que la práctica de yoga nidra equivale a 3, 4 horas de sueño, ¿sí? Y yo esto lo tengo comprobadísimo, y a veces mucho más, y es tan solo ni siquiera media hora o 40 minutos, a veces tan solo con 20 minutos para mí. eh, es esta cuota, ¿no? Cuando tengo una mala noche o por lo que sea, yo que sé, un madrugón, por un vuelo, no sé, lo que sea. Mi práctica está ahí, mi práctica es cotidiana. No necesito como un motivo, ¿no? Para Eh, hacer la práctica. Es mi práctica meditativa. ¿Cuánto Mm. duermes tú normalmente, más o menos? Mi promedio son entre 7 y 8 horas, depende pero mi promedio, sí, para sentirme bien, entre 7 y 8. Ese es el promedio. Oigan, yo les quería decir a todos, si alguien quiere probar el Yoga Nidra, va a empezar el 31 de julio, 40 días de Yoga Nidra, que es esta relajación profunda guiada, y también está la formación, que va a haber una ahorita en julio, y a lo mejor habla de eso, pero bueno, cada año estás dando, y tenemos Sí. descuento para ustedes en la formación con mi nombre Maite. Maite Valverde, pero cuéntanos de todo lo que haces, porque también das sesiones mensuales, cuéntanos todo esto. Mira, una vez al mes, que suele ser el primer viernes, pero ahora justamente en agosto no va a ser el primer viernes, pero un viernes al mes hay práctica gratuita,
¿sí? Por Zoom. La conexión al vivo, digamos, es gratuita. Luego esa sesión queda grabada, guardada y hay un pack semestral de sesiones que son descargables. Luego hago programas, diferentes tipos de programas, como la cuarentena, que son 6 semanas, donde cada semana comparto 2 audios, ¿sí? Los lunes y los jueves llega una sesión diferente y la invitación es a hacer una práctica diaria, ¿sí? Con el audio del lunes haces hasta el jueves, con el del jueves hasta el lunes siguiente y así. Mm. Y después está la formación, que ahora es el intensivo del 1 al 8 de agosto, es el intensivo de verano. Y es una invitación a entrar de lleno en la práctica y en la facilitación de Yoga Nidra, así como vemos esos dos lugares, como entramos en la práctica para comprender desde la experiencia qué es esto, ¿sí? De Yoga Nidra, y vemos cuestiones que tienen que ver con la facilitación de Yoga Nidra, con todo el trabajo de la voz, la conciencia de la voz, la presencia, ¿sí? Como el enraizamiento en la presencia, ser la presencia para que se despliegue la práctica también. Ole, está bueno. Oigan, y tenemos descuento con mi nombre si alguien quiere hacer esta formación, que a lo mejor pueden hacer un poquito de práctica antes y luego ya a ver si quieren hacer la formación, que es profundizar mucho más. Que aunque alguien Ujú. no quiera facilitarlo, yo siempre pienso que una formación es súper enriquecedora por cómo profundizas, aunque sea en ti, y para irlo Totalmente. incorporando. A esta formación vienen muchas personas que no lo quieren para facilitar, lo quieren para ellas mismas. Y inclusive como toda esta parte que hay en esta formación del énfasis en el trabajo con la voz, es algo que se llevan todas las personas por igual, ya sea que quieran o no facilitar, porque realmente todas nos podemos dar cuenta de que, aunque, o sea, si no hemos tenido como una educación musical, ¿no? Como nuestra voz no fue entrenada dentro de lo que se considera, ¿no? En nuestra sociedad, todos de alguna manera tenemos un algo con nuestra voz, algún tipo de conflicto, ¿sí? Como a cuántas personas les cuesta escuchar su Mm, propia voz, ¿sí? Amar nuestra voz, como ujú, es la expresión de nuestro ser, nuestra voz. ujú. ¿Sí? Trae como esa impronta sí, de nuestro ser, de nuestra alma. Y, Sí. y el primer paso, yo siento, para que nuestra voz pueda expresarse es reconciliarnos con esa escucha amable, ¿sí? Como que nuestra propia voz nos puede invitar a descansar. Eso hay mucha gente que se sorprende, me dice, ¿y tú practicas con tus audios? Yo, sí, mi voz es la Ujú, mejor voz de todas las voces que hay en el planeta para invitarme a ir a ese lugar, ¿no? sí. Pero realmente para mí también ha sido un proceso bien interesante porque yo tampoco toleraba escuchar mi voz y como todos estos inputs de que yo qué sé, por ahí que no cantaba bien o que desafinaba, ¿sí? Todo esto, o todos los lugares donde se nos ha dicho que nos callemos la boca, ¿sí? Van generando una retracción en la expresión de la voz. Mm. Mm. Ay, sí, genial. Bueno, pues yo se las recomiendo a todos los que puedan. Como es en un horario de la noche de España, en América, pues nos queda en el día. Entonces, lo pueden hacer o pueden hacer la cuarentena, que yo les prometo que van a descansar increíble. Tienes más lucidez, más calma, más presencia. Es delicioso, o sea, como verdaderamente descansar. Yo siento que Sí, te sintonizas con los ritmos de la vida y es totalmente. distinto, o sea, como que se abre el tiempo, te da tiempo para hacer las cosas, tienes una atención y una presencia distinta. En verdad, bueno, Totalmente. Y mira, todo esto, Maite, ¿con cuántas prácticas hiciste? yo creo que yo llevo como unas 4 en total. Es que es Y todo después esto que del estás accidente, nombrando ¿Mm? ay, perdón, vas, vas, No, vas. no, no, que todo esto que estás nombrando son como lugares muy, muy interesantes. Todo esto que dices del el tiempo.
¿Qué pasa con el tiempo, la percepción del tiempo? Es como vamos ganando dimensiones diferentes o comprensiones diferentes, amplificadas de lo que significa estar en esta vida, en esta existencia, la relación que tenemos con el tiempo, la relación que tenemos con la energía, la relación que tenemos con todos los Los aspectos que nos proyectos, importan. las actividades. Yo la gente que, eso es impresionante, la gente que más admiro, nunca los veo ni con prisa y veo cómo le dedican un tiempo y atención a cada cosa impresionante, que parece que no tienen nada más que hacer. Y son personas que tú ya ves el resultado y dices, son, o sea, qué nivel de productividad, pero no están en el rush, están con atención, con presencia, con cuidado a cada cosa, que eso es lo que a mí Mm, más me impacta. Es una magia. mm, Son personas que en general están en el presente, la verdad. sí, Sí. Oye, que te quería preguntar algo que lo vi en la formación, lo mencionaste en el video de introducción, y es del minimalismo. ¿Cómo combinas esto con el minimalismo que se me hace, o sea, híjole? tiene que ver un poco con esto que estás nombrando, con lo que estábamos hablando antes en relación, por ejemplo, al tiempo, ¿no? Si nos damos cuenta, nuestra vida está sobrecargada de, desde objetos materiales hasta cosas que queremos hacer o tareas que vamos a hacer en un día o cursos que queremos tomar o información que queremos tener o a la que queremos acceder, cosas que queremos leer, como todo lo que vamos guardando para algún momento, ¿no? Ujú. Am, y claro, desde la práctica de Yoga Nidra hay una invitación clara, evidente, que aunque no queramos, aunque no tengamos la intención, aunque no seamos conscientes, nos vamos dando cuenta de que algo va cambiando en nuestra vida en relación a lo que necesitamos, lo que vamos a hacer, lo que queremos consumir en todos los aspectos del consumo que pueda ser posible, ¿sí? Es decir, se va generando un cambio hacia un minimalismo en todos los aspectos, ¿sí? Como, y tiene que ver con, como con lo que para mí es una de las bases en la práctica para comprender cómo funciona la práctica y que tiene que ver con eso que llamamos conciencia, ¿sí? La conciencia entendiendo como eso que está, esa conciencia que es testigo de todo lo que acontece y que es también como desde ese lugar de conciencia donde ponemos nuestra atención, ¿sí? Y se va generando un discernimiento, podría decir, es un discernimiento de dónde estamos poniendo nuestra atención, cómo afecta eso a nuestra energía. Y la energía es todo, es la percepción del tiempo, la percepción de la abundancia o de la escasez, cómo nos sentimos en plenitud o no plenitud, ¿no? Cómo las relaciones que tenemos, cómo nos relacionamos con nosotras mismas también, ¿sí? Y todo eso en la práctica, como se va haciendo una invitación continuamente a observar algo, a ser conscientes de mi cuerpo, las sensaciones en la boca, en la oreja, en donde sea del cuerpo, a ser consciente de la respiración, a observar ese pensamiento, a observar cómo va cambiando el estado de conciencia, cómo va pasando de la vigilia a los estados de no vigilia, ¿sí? Se va despejando, otra vez vuelvo como a la espaciosidad, se va despejando, ¿sí? Y, y lo minimalista es lo despejado, ¿sí? Una casa minimalista es que tiene el espacio despejado, lo mismo es interiormente. Ujú. Ay, me encanta. Sí, sí, qué lindo esto que dices. ¿Y has leído La magia del orden de Marie Kondo? Sí. Que me encanta, ¿no? Como como la energía de los objetos y si están arrumbados, así, como cómo se sienten. Me gusta mucho, como que a mí me conectó de una forma como muy natural con el orden, con disfrutar doblar la ropa, así como sentir la tela.
muy lindo. Y desechar, o sea, darle y las ser gracias muy al objeto. consciente muy consciente de lo que genera energéticamente cada cosa que tenemos en nuestra casa, ¿no? Darnos cuenta Sí, de que por ahí, eso que vemos por ahí, es hora de o cambiarlo de lugar, de ordenarlo o de retirarlo de nuestra vida, porque ya su energía es como que no. Lo mismo interiormente, ¿sí? Es sí. como ganar esa conciencia, esa capacidad de decir, esto ya no más, Ujú. esto ahora mismo fuera de mi vida, o esto ahora necesita otro lugar, por ahí ahora esto no es lo urgente, no es lo prioritario, no es lo más importante, ¿sí? Sí. Ay, sí, gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Maga? Sí, algo que tiene que ver con el gozo, ¿sí? Y Genial. que, y que es ese lugar que también nombrabas al principio, ¿no? Como todas esas sensaciones de placer y también esto que nombrabas en experiencias de las compañeras que estaban contigo, que realmente desde la práctica de Yoga Nidra podemos entrar en un lugar, en una dimensión de experiencia, de estar en esta vida, que es de puro gozo. Sí, poder entender eso, ¿qué es el gozo de estar viva? ¿Sí? No el Mm, gozo del placer, ¿sí? Porque cuando decimos gozo igual lo entendemos como placer sexual. No, es el gozo de ser, de existir, de sentir, el gozo de sentir el cuerpo tumbado y relajándose, el gozo de sentir la brisa, ¿sí? La brisa en la cara, de sentir cómo el cuerpo se va soltando, liberando, el gozo de conectar con eso algo más grande, ¿sí? Y esto es algo que transforma nuestra vida completamente, completamente, completamente. eh, Saber que ese lugar está ahí, accesible siempre. sí. Eso que dices es sukha, es la felicidad, porque sí, no hay algo externo que te dé ese placer o ese gozo, es felicidad simplemente por el hecho de estar vivo. Sí. Y eso se cultiva con la meditación, con conciencia y es increíble, sí. Claro, claro, y que realmente yo invito, ¿no? Que puedan regalarse esta oportunidad, que a veces por ahí cuando lo escuchamos es como, ay, sí, como todo el mundo dice lo mismo y como es algo como una frase hecha o como, es como, no, experiméntalo, ¿no? Como no te creas nada de lo que estamos diciendo aquí, como entra ahí, date cuenta de que hay un lugar que no te lo quita nadie. Nada ni nadie te quita ese lugar, ni tampoco te lo da. Ujú, Solo es un lugar de acceso único para cada persona. ¿Sí? ujú, Y directo, además, sin intermediarios. Directo. sí. Directo. Mm. Oigan, pues yo los invito a todos. La página es Yoga Nidra, ¿cómo es esta palabra? Reset.com. Reset.com, ajá, reset.com. Ahí, ¿cómo le hacen para poner el cupón si alguien quiere hacer la formación y tener el descuento? Ahí Vale, el poner, cupón vamos a poner Maite oh, Maite, ajá, Valverde. Te lo escribo aquí, pero bueno, es tu nombre todo junto, ¿vale? Tu nombre, primer ajá. apellido, Maite Valverde. ¿Vale? Buenísimo. Yo les recomiendo que se suscriban para poder estar también en las clases mensuales. Si a alguien le late la cuarentena, échensela, no lo duden. Y si quieren saber algo más de esta sesión, pues escríbanme y quedo súper pendiente. Maga, gracias, qué gusto conocerte, qué lindo trabajo Sí. haces y me encanta cómo estás contribuyendo y también que obviamente todo esto es una enseñanza, es una transmisión porque tú lo has vivido, experimentado y entonces desde ahí es desde donde lo estás transmitiendo, que va mucho Mm, más allá de la voz y la voz está expresando, ¿no? Un ah, color en ti. sí. Gracias, Maite, gracias por esta conversación. Encantada de compartir contigo y a todas las personas que nos escuchan también. Ujú. Un abrazo muy Buenísimo. grande. Mm. Ay, igualmente. Espero que hayan disfrutado de esta plática que nos conecta con el descanso, con lo importante de también trabajar en la conciencia desde el descanso.
de cómo cambia entonces nuestra percepción del tiempo, los ritmos del cuerpo, nuestra relación con la vida, con el gozo, con la salud. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve de esta entrevista que le hice a Maga. Y te recuerdo que les cuento, te metes a yoganidraset.com para la formación. Éntrenle con todo, de veras. Y ay, qué rico. O sea, tu cuerpo te lo va a agradecer, tu mente también, se los prometo. O sea, no tengo una duda. Por eso yo me quiero formar en eso. También dije, yo lo quiero integrar a mis cursos y a las sesiones que doy. Y por cierto, súper importante, tenemos descuento especial para ti, para quienes quieran hacer la formación, que la puedes hacer como una forma de profundizar en este descanso profundo. Entonces, ve toda la información en la descripción y ahí lo mencionamos también con mi nombre, Maite Valverde, para que puedan tener este descuento para todos ustedes, con mucho cariño. Y por cierto, si quieres saber más de mis cursos, entra a maitevalverde.com/teachable, donde ahí tengo varios cursos online. Ahí también puedes ver información de mis terapias individuales y si quieres que dé un curso en tu empresa o con tu equipo de trabajo, feliz de la vida, también me puedes contactar. Doy cursos para eh, estructurar y organizar los equipos para que se comuniquen mejor, para que haya líneas de comunicación claras, para reducir estrés, entrenar la mente, crear hábitos comunes y también sobre inteligencia emocional. Entonces, si entrenar la mente ya lo dije, sí, ¿verdad? Ok, bueno, pues estamos en contacto, te espero en todas mis redes, Maite Valverde de Loyola. A Maga la puedes encontrar, ahorita les digo, en la descripción encuentra su Instagram, pero su Instagram es duerme.descansa.goza, ¿ok? Ahí la puedes encontrar en Instagram. Un abrazo grande, gracias a todos por escuchar.